Bueno, ok, entonces estamos hoy, es un día muy significativo para tener en nuestra clase de ecología, porque hoy es 5 de junio de 2025 y digo que estamos en clase de ecología. Hoy, Día Mundial del Medio Ambiente. Les felicitémonos y hagámonos conscientes de que no es exactamente un día para celebrar, es un día para hacerse consciente de que debemos conocer esto y ya como profesionales entenderlo mejor para poder contribuir a tratar de identificar y atender los problemas ambientales que los mismos humanos hemos producido, hemos generado. De manera importante en los últimos 200 años. Quizá hubo algunos eventos similares en la historia breve de la humanidad, desde que empezamos a usar herramientas, las hayamos descubierto o inventado, y a partir de ello hayamos ido evolucionando la tecnología correspondiente, con la cual fuimos capaces de pasar, o sucedió que pasamos de como especie biológica, Homo sapiens, e incluso quizá las previas. En la charla ayer hasta mostré un diorama de un neandertal. Que a través del uso de herramientas para obtener lo que necesitábamos para sobrevivir donde habitáramos, donde viviéramos, hablo en plural, como asumiéndome como parte de esos grupos de homínidos, de australopitecinos como Lucy, que hace 3,5 millones de años empezamos a usar lo que había en el entorno, pero ya no como factores bióticos o abióticos, sino como recursos bióticos o abióticos, no como factores naturales para nuestra supervivencia como especie biológica, sino como recursos naturales a utilizar, ya no solamente a usar o a consumir, sino a utilizar. Es decir, ya estaría implícito entonces una especie de modificación de lo que encontrábamos en la naturaleza. A ver, ahí está. Imaginemos que es una rama. La tomo, la limpio y ahí hay veo insectos. Son termitas. De hecho, más bien los termitos son los luego son. Las termitas construyen hacia arriba. Y la rama la introduzco en un orificio del termitero, la saco y como elote, con mantequilla o crema, mayonesa, queso y chilito piquín. Bueno, eso hoy en día lo hacen los chimpancés en África. Los chimpancés hacen herramientas. Hay otras especies de mamíferos que no hacen, pero sí usan herramientas. Por ejemplo, las nutrias marinas de la costa del Pacífico, de la costa de California, Oregon, no llegan hasta México, se quedan en donde está donde tiene la parte más fría de la corriente de Alaska. Ahí es donde habitan las nutrias, que se sumergen, buscan, encuentran un erizo, lo toman con mucho cuidado, se siguen moviendo abajo del agua y encuentran una roca, una pequeña roca, emergen, se ponen a flotar panza para arriba, se pone la roca, que no puede ser cualquiera,
han aprendido a escoger cuáles rocas les son útiles, se la ponen sobre el vientre, agarran el erizo y entonces empiezan a estrellar contra la roca para romper y abrir el exoesqueleto del erizo y entonces comérselo adentro. Las nutrias usan herramientas y así diferentes especies de organismos, principalmente animales. Algunos otros no es que usen herramientas o hagan herramientas, sino que usan a otros organismos, incluso hasta los cultivan. Por ejemplo, algunas especies de hormigas cultivan pulgones para luego alimentarse de un fluido que excretan los pulgones que tiene una cierta composición muy rica en azúcares. Fluido con el cual se alimentan las hormigas. Entonces, la biología es interesantísima. Y más cuando no solamente estudiamos los organismos, sino también su entorno, cómo se relacionan con ellos. Entonces, si la biología es interesante, la ecología es mucho más. Bueno, entonces, ayer comenzamos a tratar de entender cómo los organismos que más han usado y utilizado y elaborado herramientas aumentan su capacidad de obtener recursos, factores para sus procesos de vida y su supervivencia, como las nutrias y los chimpancés. Pero cuando la llevamos más allá, entonces estamos hablando ya formalmente de la elaboración y utilización intencional, incluso de herramientas quizá un poco más elaboradas, con las cuales empezamos a poder usar o obtener factores de la naturaleza de manera en mayor cantidad o proporción. Y pasaríamos entonces de usar factores ambientales a utilizar recursos ambientales, que otra vez son de dos tipos como los factores. Si son de origen biológico les llamamos bióticos, si no son de origen biológico les llamamos abióticos. Y ayer realizamos una actividad que fue la de observar en nuestro ecosistema o modelo de ecosistema, que es el jardín que está afuera de donde usamos el aula de laboratorio, para que volvieran a observar, como hicimos la semana pasada, donde vimos cosas y hablamos de el lecho o sustrato, el suelo, que es biológico, y lo que había ahí, y vimos entonces que el suelo, el sustrato, el lecho rocoso, pues no es de origen biológico, sería un factor abiótico, en el cual había o hay organismos. ¿Bien? También observamos que había agua, la cual inicialmente podría ser también de origen no biológico, y sería entonces otro factor abiótico necesario para que esos organismos que se ubican en ese jardín, en ese ecosistema, puedan vivir, puedan sobrevivir. Entonces, ustedes la semana pasada ya empezaron a ver lo que serían factores bióticos y abióticos en un ecosistema. Ayer la actividad era pasar de entender o observar en un ecosistema lo que hay como factor a tratar de observarlo y entenderlo como recurso. Recursos abióticos y recursos bióticos. ¿Qué observaron? Había frutas. ¿Había qué? Frutas. Frutas. Ajá. Hay un guayabo y hay un guayabo, plátano. no me había fijado. Yo sabía que había hijos de la guayaba, pero... También. Plátanos. ¿Plátanos? Bueno, ese está en el jardín de al lado. Ah, bueno, ok. Pero en el, Extendieron su ecosistema. Pero en el de enfrente hay dos guayabos, uno que ya está alto y uno que está así chiquito. ¿Y ya tenía frutas? Ya. Bueno, Entonces, verdes, pero... Pero ya está ahí el fruto. Ajá. O sea, ya la flor maduró, evolucionó de ser solamente la flor a estar ya creciendo el fruto correspondiente. Muy interesante.
¿Cómo lo ubicarían dentro de nuestro contexto de que en los ecosistemas, en el ecosistema, tenemos lo que serían factores vamos a decir bióticos y abióticos, o vamos a poner mejor al revés, porque luego quizás son menos abundantes los abióticos que los bióticos. Factores abióticos voy a poner arriba mejor porque para poner el espacio aquí hay Raúl, decídete. Abióticos, bióticos, vamos a ponerlo acá. ¿Y cuándo pasamos de que sean factores a que sean recursos? A ver, ya mencionaron las guayabas y el guayabo, pero comencemos por tratar de identificar los factores abióticos que ya habían visto la semana pasada. Decíamos el lecho sólido, ¿no? Me está deslumbrando la luz de tu celular. De repente empezó a parpadear. No sé por qué. Son espíritus. Ok. Decíamos el lecho, vamos a llamarle así, el lecho, que en este caso, como es un jardín en un lugar donde hay construcciones, pues en realidad es artificial. De entrada entonces no sería un factor natural, entonces le ponemos aquí nada. Por lo tanto entonces no sería formalmente, aunque no sería un factor. El cemento, el concreto, no es un factor porque no es natural. Sin embargo, sí lo usamos, por lo tanto, sí es un recurso. El lecho, vamos a poner aquí el cemento o pavimento, no importa cuál sea su composición química. Si es asfalto, que es de origen no soy químico, soy biólogo. Aunque mi doctorado lo hice en el departamento de química. Bien. ¿Cuál otro factor encontramos? Dijimos agua, ¿no? Agua. ¿Era líquida? Sí. ¿Había agua líquida la semana pasada? Sí, había, por ejemplo, rocío en algunas plantas y tal. Bueno, ok, agua líquida. Y cuando el suelo está mojado, ¿hay agua líquida? Me cuenta como agua si se mezcla con la tierra ya no. ¡Hay agua! Hay agua, pero ¿cómo le llamarían? ¿Cuál sería su estado de agregación? Es que como un relación con esa cara, yo la pongo igual. Recordemos que a veces en ciencia lo que hacemos es arbitraria y artificialmente clasificar las cosas en compartimentos perfectamente delimitados, los cuales muchas veces no reproducen de manera completamente fiel a la naturaleza. Porque, por ejemplo, en el caso de los estados de agregación de la materia desde el punto de vista físico, casi siempre hablamos de sólidos, líquidos y gases. Por ahí hablan del estado Einstein-Bose o del plasma. Yo ahí difiero completamente, lo discutimos en clases de física biológica, porque dicen, es que hay 4 estados de la materia y no se acuerdan del de Einstein-Bose. Dicen que el cuarto estado de la materia, algunos físicos dicen que es el plasma. Y pues no. Además depende de cuál plasma estés hablando. ¿El plasma sanguíneo? No. ¿Se refieren a qué? Al fuego, ¿no?
Bueno, algunos tipos de fuego, porque dicen que lo de fuego, pues no todo el fuego, entonces ya decíanse. Pero cuando uno se fija cómo se produce el fuego, por ejemplo, a ver si todavía funciona, aquí lo tengo. El encendedor. Sí, todavía tiene. ¿Qué tiene acá adentro? Ah, sí, y no tomo la clase de física biológica porque lo saco en clase de física biológica y les digo, a ver, ¿esto qué es? Un encendedor, ¿qué tiene? Gas. ¿Seguros? Sí, aquí en este espacio donde se ve como un espacio hueco o aéreo, pues efectivamente hay gas. Pero lo que está aquí abajo es líquido. Es propano líquido. Y lo que hay en este espacio, pues tal vez sea en gran medida propano gaseoso, el cual cuando abro la válvula se sale. Y no solo eso, sino que el líquido pasa de fase líquida, de propano líquido a propano gaseoso. Y ahí está, propano gaseoso. ¿Qué sucede cuando tallo la piedra? ¿Qué es eso? Fire, pum, 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 pum. Fire, pum, 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 pum. Es una canción setentera, ni siquiera ochentera. Del sonido Motown. Okay. ¿Pero qué es fuego? ¿Qué es el fuego? Salió de aquí. Está saliendo propano gaseoso y está emitiendo luz. Además, luces, una amarilla y una azul. Incluso una en medio ahí, como que medio violeta. ¿Qué es? Dirían los físicos, plasma. O sea, pasó de líquido a gas a plasma. Sí, pero no. ¿Qué es el fuego? ¿Cómo se produce el fuego? Cuando el propano está en fase gaseosa, en estado de agregación gaseoso, y se ioniza, pierde electrones, se está oxidando, y por la forma en la que se oxida, emite luz y calor. Bueno, emite luz, ¿no? Azul, medio violeta, amarilla e infrarroja, calor, que es otro color de luz que no vemos. Entonces, ¿qué es el plasma? Es un gas ionizado. Ah, entonces el cuarto estado de la materia son los gases ionizados. Ok, te lo acepto. Pero, por ejemplo, estábamos hablando del agua, la cual también se ioniza. ¿Conocen el ionhidronio? ¿Sí? H3O es agua ionizada. Entonces, hay un quinto estado de la materia que serían los líquidos ionizados. Mi razonamiento es filosófico para hacer una interpretación científica y además poner a temblar al físico. Porque si dice que un gas ionizado es un cuarto estado de la materia, pues ¿por qué no un líquido ionizado que sea un quinto estado de la materia? Y un sólido ionizado, como el cloruro de sodio, la sal de mesa o sal de cocina, es cloruro de sodio y es iónico, sería un sexto estado de la materia. Entonces, mucho cuidado con cómo definimos los estados de agregación de la materia. Otra cosa distinta es el estado Bose-Einstein, y ahí no lo meter porque yo no lo entiendo. Bueno, okay. Entonces, regresemos a la ecología, ecosistemas y lo que hay en ellos. Factores. No, sí hay un lecho, pero no lo podemos ver porque está allá abajo. Está abajo del jardín. Hasta que llegamos al lecho rocoso que está por debajo de todas las cubiertas que son de origen biológico. ¿Cuál? El suelo. Que es un grupo o conjunto de materiales, productos de la actividad biológica acumulada a lo largo
de cientos, al menos de cientos de años. ¿Cuáles cientos de años? Desde, y quizá más, porque tendríamos que averiguar cuándo se formó el lago de Texcoco. Porque donde se construyó la universidad era, era donde se encontraba cuerpo de agua del lago de Texcoco, el cual, desde que se podría haber llegado a secar de manera natural, como sucede con la mayoría de los lagos que se encuentran, o sea, los cuerpos de agua, lagos, lagunas, los cuerpos de agua líquida que se encuentran sobre la masa continental en la Tierra, o sobre las masas continentales en la Tierra. O sean lagos, lagunas, etc., dependiendo de la extensión. ¿Sí? Y que no, sobre todo las que son lagos o lagunas de tipo endorreico. ¿Cuáles son las lagunas o lagos endorreicos? Aquellos que no tienen salida al mar. Porque hay algunos lagos o lagunas que tienen o están en contacto o tienen salida al mar, como la laguna de Tamiagua. ¿La conocen? ¿No han ido a Veracruz? ¿O a Tampico? ¿Sí has ido a Veracruz? Ya has ido a Tamiagua. Yo conozco la laguna de Tamiagua, pero en diferentes lugares, por ejemplo en Tuxpan. Nunca he ido a Tamiagua. Curiosamente conozco la laguna, pero no Tamiagua. ¿Sí? Donde en Tampico y en varios pueblitos que están a la orilla entre Tuxpan y Tampico. Entonces, la laguna de Tamiagua es, me atrevería a decir que es la laguna más grande de México, pero es una laguna costera. Sí, bueno, es la laguna más grande de México, es la laguna de Tamiagua. No es el lago de Chapala. Sí, pero el lago de Chapala es hasta donde... No, sí tendría salida al mar. Porque forma parte del sistema Lerma Santiago. ¿Cuál es el río que hace el límite de Guerrero con Balsas? El río Balsas. O sea, es todo un sistema de ríos y lagos. Me parece que el lago de... Sí, verifique, puedo estar metiendo la pata, no solamente acá, sino está acá. Pero hasta donde creo que el lago de Chapala, creo que puede tener salida al mar. Puedo estar equivocado. No revisé antes de venir a la clase hoy, por ejemplo, a revisar la clase hoy, sino que ahorita lo traje acá porque estamos hablando de la disponibilidad de agua líquida en ecosistemas. Habría dos tipos de lagos o lagunas: las que tienen salida al mar y las que no tienen salida al mar. El lago de Texcoco habría sido un lago endorreico, que es un cuerpo de agua líquida que se alimentaba de agua, o era el agua que componía o producía o formaba el lago de Texcoco, era agua que provenía, y todavía lo vimos el lunes, proviene de los escurrimientos de la zona montañosa que se encuentra alrededor de lo que ahora llamamos el Valle de México, que por cierto no sería entonces un valle. ¿Qué es un valle? Geológicamente es una depresión en la cual, a través de la cual pasa fluye un río. ¿Sí? Hay el cauce de un río con agua, que conduce agua. Entonces, eso es lo que sería formalmente un valle. Entonces, el llamado Valle de México no es un valle, es una cuenca de origen endorreico. O sea, se formó en gran medida porque aquí se acumuló agua que escurría de las montañas, de los sistemas de montañas que se formaron en esta parte del continente norteamericano, en el eje neovolcánico. De hecho, sería entonces de origen volcánico. Porque los volcanes emiten mucha agua, mucha en forma de vapor, otra sube de la corteza
y escurre se condensa. Tenemos magma, en la corteza hay agua, el magma calienta el agua, se evapora, pero pasa por los intersticios a través de la corteza. Al disminuir la temperatura se condensa, y al condensarse puede fluir de manera líquida y puede filtrarse a través del sustrato rocoso, que puede ser fragmentario o granular, arcillas por ejemplo. Por ahí escurre el agua, sale a la superficie y forma arroyos, riachuelos y ríos. Así se forma incluso el río Amazonas. El río Amazonas nace en la cordillera de los Andes, en Perú. ¿Por qué? Pues tenemos ahí una cordillera de origen tectónico, donde colisionan las placas correspondientes del Pacífico y del continente americano. Las del Pacífico, que no es una, son varias, se meten por debajo de las de Sudamérica, que también son varias, que le llamamos al fenómeno subducción, y entonces la placa que queda encima, esta sigue siendo empujada hacia arriba y forma entonces una cordillera montañosa. Como además la roca que se mete se calienta, la roca que se calienta se funde, y es entonces el calor tiende a salir hacia la superficie, y eso genera la actividad volcánica en las cordilleras que se forman por la colisión de placas tectónicas. Hay otros fenómenos geológicos que también dan lugar a la misma consecuencia de calentamiento, formación de magma y emisión de calor. Y esa emisión de calor se da tanto como energía térmica, como en la emisión como agua en forma de vapor. Lo que casi siempre arroja el Popocatépetl es vapor de agua, pero a veces estas fuerzas mecánicas y térmicas fracturan la roca en la corteza terrestre, y esa también sale como emanaciones piroclásticas. Estamos hablando de actividad volcánica. No siempre es como en los típicos en las películas, donde sale la lava, que es el magma fundido. Cuando sale a la superficie cambia de nombre, como el caso de los bebés. Antes son embriones o fetos, y cuando salen le cambiamos el nombre a bebé. Más allá de que le vayan a poner, cuando le vayan a registrar. Entonces, es magma, lava, feto, bebé. Entonces, el agua puede ser líquida o puede estar en otros estados de agregación, como pueden ser en forma coloidal, que son estados de agregación intermedios. Repito, de manera un tanto artificial dividimos la materia en tres estados generales: sólido, líquido, gas, pero hay estados intermedios. Están los geles, los soles y los coloides. Entonces podríamos tener vamos a decir agua líquida y otros estados. Ok, otros estados de agregación de la materia. Bióticos, decimos que no podemos definir si el agua que encontramos es solamente de origen abiótico, de esa que estaba en la nube planetaria de la cual se formó el sistema solar y la Tierra, como parte del sistema solar. Ya el agua estaba ahí y quizá quedó atrapada y luego salió, o incluso otra hipótesis es que pudo haber caído el agua una vez que se formó la Tierra, quedaba material, polvo y gases y roca en la nube, ya viendo planetas o protoplanetas, y ese material estaría colisionando con los protoplanetas. Se le llamó ese periodo de formación del sistema solar el bombardeo tardío, y estaría cayendo ese material en forma de meteoritos, cometas, vamos a decir. Y hay quienes sugieren que eso material que llovió sobre los planetas como la Tierra podría haber incluido agua.
Entonces hay dos hipótesis en cuanto desde el punto de vista astronómico en cómo surgió el agua en la Tierra. Cómo es que hay agua en la Tierra. O ya estaba cuando el material se acumuló y formó la Tierra, además del hierro, níquel, el carbón y todos los demás, habría agua, o cayó después en ese bombardeo tardío, o quizá de las dos maneras. Serían tres las hipótesis: la formación inicial, el bombardeo tardío, o las dos. O podría ser de origen biótico. ¿Por qué? Producto de la respiración aérea o aeróbica, vamos a decir, aeróbica. Habría una respiración anaeróbica, que es la que se da en ausencia de oxígeno, por ejemplo, la presencia de azufre. Hablamos ya de las bacterias sulfurosas, las que producen ácido sulfídrico, eso que huele a huevo podrido. O puede ser respiración en la cual el oxidante es el oxígeno, no azufre, y a eso le llamamos respiración aeróbica, que es la que hacemos nosotros. Y un producto del metabolismo aeróbico es el agua. Exhalamos, ahí está, que es vapor de agua condensado en la mica de mis anteojos. ¿Bien? Ya, demostrado experimentalmente que la respiración aeróbica produce agua. Entonces, el agua también puede ser un factor biótico en distintos estados de agregación. Ahí está. ¿Bien? Okay. ¿Qué más encontraron como factores? ¿Como factores abióticos? Factores abióticos. Estaba soleado, hay luz solar. Aún estando nublado. Está filtrada por las nubes, pero llega luz. Bióticos. Vamos a poner organismos en general. Un montón de organismos. Vegetales, animales. ¿Vieron hongos? Sí, ¿Sí encontraron dos. hongos? Sí. ¿Cuándo fue? El lunes llovió tremendamente. Esa es parte de lo que lleva, ¿no? O sea, es polvo lo que lleva ahí, ¿no? Lo que lleva las patas sí es posible, Sí, ¿verdad? ¿Sí? ¿La grabaste ahí? Ajá. Te quedó muy bien la grabación. Te quedó muy bien. ¿Y qué marca es tu celular? Igual que el de usted. ¿Ah, es iPhone? Ajá. No lo usaba tanto. Y ya hizo publicidad. Sí, bueno, Publicidad sí. no paga. A ver si me la pagan, ¿no? Bueno, si no está usando marcas sin permiso, me van a demandar. Bueno, ya ni modo. No, vengo grabando los videos y subiéndolos a YouTube desde 2011 y nunca me han demandado. Sí los han bloqueado de repente. Por ejemplo, en clase de física, antes usaba música para ver acústica. Ya no lo hago porque me bloquean los videos. Por derechos de autor. Por derechos de copia, ni siquiera de autor. Hay dos derechos en lo que se refiere a la producción intelectual. El derecho de propiedad incluye, la propiedad intelectual considera dos derechos: el derecho de generación de la idea, bien, producto, etcétera, la obra, que es el derecho de autor, el cual es un derecho humano inalienable. ¿Qué significa eso? Que los alienígenas no pueden tenerlo. No, que no lo puedes perder. No te lo pueden quitar y tampoco lo puedes ceder. Ya te fregaste. Lo dijiste, ahora te aguantas. El derecho de autor, la autoría de cualquier idea u obra hecha por las personas, es un derecho humano inalienable. El segundo derecho es el derecho
de copia o el derecho de reproducción. Le decimos derecho de copia porque en inglés es copyright, pero en términos estrictos sería el derecho de reproducción, que es un derecho mercantil. Puede ser un derecho mercantil, entonces eso lo puedes vender, prestar, rentar, regalar, heredar, pero no el derecho de autor. Por ahí me he encontrado, hay algunas organizaciones, empresas que hacen convocatorias y en la convocatoria dice y los autores cederán el derecho de autor a la empresa o organismo organizador. No, es una violación a la ley. Porque de hecho, al ser un derecho humano, no puede ser un derecho de las personas morales, es decir, instituciones, organizaciones, sociedades, personas morales, que es todo eso. Bueno, por ejemplo, el himno nacional mexicano, el derecho de autor es de Jaime Nuno la música y de Francisco González Bocanegra la letra. Y siempre será de ellos. No sé si se considera de dominio público o propiedad del Estado mexicano. Por cierto, por ahí alguien, creo que un inglés lo registró a su nombre. Hay un conflicto todavía, o no sé si ya se resolvió, pero habrá un conflicto al respecto. Bueno, continuemos con esto. Se supone que es ecología y tenemos hablando hasta de política internacional. Y todavía no abordamos el tema, porque sí, parte del programa del curso es política internacional. Sí, al final. Bien, bueno, entonces, recursos. Dijimos que los actores pasan a ser recursos cuando los usamos los humanos. Entonces, el hecho artificial en este caso sí es un recurso estrictamente porque además es artificial. No es lecho rocoso, no es la roca desnuda natural de origen geológico. Sí, ¿de dónde obtuvimos o de dónde se forma el cemento? Del lecho rocoso. El agua, cuando la usamos, es un recurso natural. La luz solar también es un recurso natural. Todos estos abióticos, recursos bióticos, de lo que vieron ayer y ayer pueden identificar como recursos bióticos. Por cierto, encontraste la abeja, ¿verdad? El organismo, vamos a poner en particular las abejas. Abejas. En el ecosistema que estudiaron, que fue el jardín. ¿Ok? A ver, en ese jardín, ¿qué de esto se usa para que sea un recurso y no un factor? Tiene que ser usado por las personas. Quiere decir que aún en el jardín hay factores que pueden ser bióticos y abióticos, bióticos o abióticos, y también habrá, además de factores que seguirán siendo factores, recursos, los que se usan, sean abióticos o bióticos. Esa es la reflexión que estamos haciendo hoy. Día Mundial del Idioma. ¿Qué de lo que vieron ustedes que hay en ese jardín es realmente recurso? La madera. La madera de que está en el jardín. No. ¿La madera? ¿Cuál madera? ¿Será, por ejemplo, de los pinos? Había pino, ¿no? Hay pino. Bueno, de hecho, identificamos ya varias especies de plantas arbóreas, algunas angiospermas, otras gimnospermas. ¿Qué tipo de pino, por cierto, pudieron identificar? Ya usaron las claves taxonómicas. Son los librotes enormes que son muy caros. O usa la inteligencia artificial de tu iPhone. ¿No es el que le llaman ciprés? ¿Hay cipreses? Ajá. ¿Sí hay cipreses? Ajá.
No sé. Bueno, porque ahí estaba, bueno, nos fuimos a ver, pero recuerdo porque mi ex me había dicho que era así. No sé. Verifiquen. E incluso usen la inteligencia artificial y vayan a buscar a la biblioteca un libro de la profesora. A ver si me olvidó el nombre. Lo voy a traer la próxima vez. El link lo traigo. Que el libro se llama, busca en la biblioteca, se llama Los libros de la unidad de Iztapalapa. Ay, el otro Los día árboles. te vi. Esos no los libros. Sí. El libro se llama Los árboles, no el árbol se llama Los libros. Empezamos a ver. Los árboles de la unidad de Iztapalapa. Sí. ¿Sí? Pero ya lo consiguieron. ¿El libro ¿Ya lo- ya? Ya, sí. Bueno, ahí precisamente, para que verifiquen lo que están viendo. ¿Sí? Ayúdense de esa fuente documental que afortunadamente se produjo aquí mismo en la universidad. ¿Sí? Ok. Entonces, en cuanto a organismos, plantas, ya tenemos aquí varios identificados. Vamos a abrir el paréntesis y vamos a poner aquí plantas diversas. Plantas diversas. Y vamos a poner, ya pusimos asterisco, tenemos que aquí poner otro símbolo. Una crucecita se usa no porque sean todas las plantas, no. Además no serían cristianas. Le ponemos una estrella de David y entonces serían plantas judías. Si fueran judías serían frijoles. ¿No le llaman así también en algunos lugares a los frijoles? ¿Judías? Sí. Hablando de los chícharos y los guisantes. Ok. Plantas diversas. El hongo. Vamos a poner acá entonces como referencia los dos puntos, los árboles de la UAM Iztapalapa. Solo que ese libro nos describe solamente los árboles, las plantas arbóreas, no las arbustivas, no que yo sepa. Me regalaron un ejemplar y lo he estado ojeando, no lo puedo leer completamente, a pesar de que no es un libro tan grande como otros, como los principios matemáticos de la filosofía natural. Eso. Ok. Es un libro punk. Porque es un libro punk. Porque es un libro grueso. Chiste del último día de clase de la semana. Ok, bueno. Entonces, tenemos también plantas diversas que serían árboles, pero también tenemos arbustos. ¿Sí? Arbustos. Y además están las herbáceas. Las plantas herbáceas como el mismo césped, pasto, ¿sí? La flor de la planta de diente de león es una planta herbácea, no es un arbusto, no es un árbol. ¿Las usa alguien? ¿Todas o algunas? Los árboles los están usando, las coníferas, las angiospermas las usan. ¿Se usan en la universidad? Pues sí, no, para su estudio, así, análisis y tal. Pero sí cuenta. algo así como cotidiano, no creo. Pues finalmente un recurso es lo que usas. Ya, Se por usa. ejemplo, de que en la hora de frutas dicen traigan y pues vas al jardín y ahora Sí, te llevas tú. es material didáctico, Sí, material para las prácticas de botánica, por ejemplo, de fisiología vegetal. Lo convertimos en recurso cuando lo usamos. Cuando le damos algún uso, deja de ser factor y pasa a ser un recurso. Es un recurso educativo. De hecho, nosotros lo estamos usando como recurso educativo para el curso de ecología. Dejar el mismo. Pero a veces dirán, profesor, deje de estirar la liga. ¿Sí? No jale.
Sería por ahí. Pero vamos a un uso un poco más práctico. Sesguemos y lo veamos de una manera un poco más práctica. ¿Hay algo más en el jardín, en ese ecosistema, que alguien esté usando de manera intencional para un uso práctico más allá del intelectual, informativo, educativo? Pues por ejemplo, ayer había muchas personas acostadas ahí en el pasto. Muy práctico. Y nada educativo. Bueno, se requiere paz mental, salud mental. Sí, claro, un descansito. Pues, sí, un descansito de vez en cuando. Pero efectivamente, el hecho de arranarse en el pasto, a descansar entre clases, es transformar el césped, y casi todo el mundo se apuesta donde hay césped, no donde está la tierra pelona. No. A veces te caes donde está la tierra pelona y pues, te sacudes, pero si no, la gente suele acostarse donde está el pastito. Entonces, transformado de esa manera, algo que es un factor a recurso. Que es más o menos, ¿vieron la película de Tarzán de Disney? Sí. ¿Sí? ¿Cómo es que Jane con su papá se dan cuenta que llegaron a donde querían? Donde encuentran los nidos de los gorilas. ¿Y cómo son los nidos de los gorilas? Es como cuencas, ¿no? Que hacen con hojitas. Pues más bien como el pasto donde se acuestan sus compañeros, esos son nidos de estudiantes de la UAM. Donde hay hierba, hay un cierto tipo de hierbas, de plantas, es donde está un poco más acolchonado para recostarse a dormir la siesta entre clases. Como los gorilas hacen sus camas con hierba para recostarse. Pero son un poco más laboriosos los gorilas. ¿Sí? Recogen las hojas y hacen su cama con las hierbas. Yo no he visto todavía algunos alumnos del agua recogiendo el pasto para acomodarse y acostarse a dormir la siesta. Todavía no llegan a tanto. Recursos, entonces. El lecho rocoso modificado artificialmente en cemento, donde de hecho a veces se ponen bancas, se ponen a veces algunas esculturas, algunas cuestiones de tipo ornamental, o a veces algunas mobiliario para uso de la comunidad o para advertencia, donde ponen de repente un letrero de no acostarse en el pasto. Y le hacen un caso. El agua, los jardines se riegan. El agua es un recurso abiótico en ese ecosistema jardín. La luz solar, ¿la usa? Sí, ¿La usamos? Vitamina D. No, pero eso no es de manera natural. Eso aunque no quieres. Pues para ver. Pero es natural. Cuando me da frío. ¿Vale? Cuando da frío. O bueno, por Bueno, ejemplo, sí, cuando en está como los crudos en Se pone así de eso. Recuerdo cuando estaba en la primaria, secundaria, la escuela todavía está ahí la escuela. El Instituto Simón Bolívar, en un hueco entre Avenida Popocatépetl y Avenida Universidad. Ahí metido en lo que entonces se llamaba, que le cambiaron de nombre después de la calle, no me acuerdo cómo se llama ahora, pero se llamaba Cerrada de Popocatépetl. Para llegar ahí a la escuela, mi papá vivíamos entonces en Tasqueña y ya nos separábamos a carro y para cortar camino se metía por el pueblo de Joco. Y ya de meterse y llegábamos en España. Recuerdo que, sobre todo los lunes en la mañana, entrábamos a la calle de Joco y al pasar cerca de la parroquia, que además también es panteón, pues está el muro que separa la parroquia de la callecita y siempre encontrábamos ahí gente, sobre todo hombres de diferentes edades, así, todos con una cara de... porque el muro da hacia el oriente, hacia el este, donde sale el sol. Sí, la luz solar para ellos sea un recurso muy necesario para la cruda en la mañana después del chupe el domingo en la noche.
Estaban todos crudos ahí, recargados en la pared esperando la salida del sol para calentarse. Un muy útil recurso natural, la luz del sol, ¿sí? Para medio curarse la cruda antes de los chilaquiles bien picosos. Estos los vendían a la esquina, a la vuelta, en una fondita. Bueno, entonces sí, la luz solar sería también otra vez estirar mucho que en ese caso fuera un factor abiótico usado por los humanos. Tal vez más que en ese caso cuando realizamos actividades agrícolas. Porque si no hay luz, no hay crecimiento de plantas, o no es suficiente. Si no hay suficiente luz, no va a haber suficiente crecimiento de las plantas y entonces nos va a faltar el factor biótico de las plantas que estamos cultivando. La agricultura como actividad humana en la cual estamos usando a las plantas como recursos bióticos, las semillas cuando sembramos, o las plantas cuando lo que hacemos es plantar ya una planta previamente germinada, una plántula, requerimos del uso de la luz solar para la actividad agrícola. Entonces la luz solar se convierte en un recurso sin el cual no podríamos tener el producto que necesitamos para sobrevivir. En 1812, creo, hubo una erupción en Indonesia, creo que fue el monte Tambora, el volcán Tambora. Revísenlo, googleenlo, y creo que fue en 1812. En Indonesia, que está en el hemisferio norte, cerca del Ecuador, pero en el hemisferio norte. Fue una de las erupciones más grandes en el siglo XIX a nivel mundial y emitió tal cantidad de materiales a la atmósfera que fue tanto y a tan gran altura que permaneció en la estratosfera el material durante varios meses. En 1815. Y me falló por 3 años. 1815. Sí fue tan bueno. Sí. Eso, ahí sí no me equivoqué. Bueno, y que con eso fue tal la cantidad de material que permaneció en la estratosfera que alcanzó a reducir la cantidad de luz solar que llegaba a la superficie de la Tierra, principalmente en el hemisferio norte. En 1815, durante las guerras napoleónicas en Europa, esa cubierta parcial que filtraba la luz solar provocó que en Europa las cosechas, en su gran mayoría, no produjeran la cantidad de producto que se había esperado a partir de lo que se sembró para satisfacer las necesidades alimenticias de la población de Europa. Se produjo una hambruna y se conoció como el año sin verano, porque en pleno verano estaba nevando en el centro de Europa por la baja temperatura debido a la falta de radiación solar visible en pleno verano. Fue un cambio climático casi global, temporal, con impacto importante en la supervivencia de las personas, al menos en Europa. No he encontrado registro de efectos de ese tipo en Norteamérica. Hagan una investigación de aquí a la próxima semana, a ver si hay algún registro por ahí de que haya habido algún fenómeno similar. Por ejemplo, ya en los Estados Unidos, estamos hablando de 1815, y las todavía entonces colonias o territorios españoles en América.
estábamos en México, estábamos en plena guerra, lucha por la independencia de los insurgentes contra las tropas realistas del virreinato. Sería interesante ver si hubo ese tipo de impactos por la escasez de recursos abióticos, en particular luz solar. Ahora, actualmente ya es más evidente que usamos la luz solar como un recurso natural abiótico. ¿Qué tenemos en el techo del edificio B? Paneles solares. Paneles fotovoltaicos que utilizan la luz solar para producir electricidad. Es claramente ahí un uso muy evidente de la luz solar como recurso abiótico. ¿Algún otro recurso biótico del jardín que se use? Revisen sus datos y algo que se me pasó decir la semana pasada para la evaluación. La evaluación está escrita en el sitio web del curso, ahí viene más o menos, está escrito hasta abajo en la página principal del curso, del sitio web del curso. ¿Cómo hago la evaluación? Fue por eso que no lo mencioné, porque les dije revisen el sitio web y tenía que haber encontrado eso, si es que lo revisaron y si es que lo encontraron. Si está ahí, está encontrado, está hasta en rojo. En la página principal, en la ventana que está abajo, no es ventana, es marcos. El diseño del sitio web está hecho con marcos, o con Marcos, o con Lucas, o con las cartas de San Pablo y San Pedro. No, ese Marcos no. Está hecho con la programación a través de marcos de las páginas web. El marco superior es más, no tengo marco superior porque no sé por qué no me permitió el sistema. Pero hay dos marcos en la página web. El marco que está del lado izquierdo, que es el menú, y el marco que está del lado derecho, que es donde está el objetivo del curso, los objetivos, etc. Y hasta abajo debe estar la forma de evaluación. La evaluación la vamos a realizar a través de varios parciales, van a ser por lo menos 3 evaluaciones parciales, que van a ser problemas. Sí, van a ser problemas para ustedes. No, van a ser problemas que les voy a poner a ustedes que deben desarrollar. ¿Bien? Desarrollar para resolver. Pero no solamente a través de esas N evaluaciones se va a hacer la evaluación global del curso y de cada uno de ustedes, sino que también tomo en cuenta otros 2 factores que para mí son recursos de evaluación. Uno es su participación en clases, aquí en la otra aula y cuando estemos afuera. Y la otra es a través de la entrega de reportes, ensayos, resúmenes de las actividades semanales. Ya pasamos la primera semana y estamos terminando la segunda semana. En la primera semana revisamos algunos temas y en esa segunda semana revisamos algunos otros temas. Yo los he organizado cronológicamente a lo largo del trimestre por semanas, los programas la temática del curso, y que ya está distribuida en el sitio web de manera cronológica, y la estoy subiendo al CIPI de manera también cronológica, paso a paso, sesión a sesión, de manera paulatina. Entonces está organizado de manera temporal, de modo que pueden ustedes identificar cuáles fueron los temas de la primera semana y cuáles han sido los temas de la segunda semana y cuáles van a ser los temas de las siguientes semanas. Entonces, pueden ustedes, aquí es voluntario, no es obligatorio, lo único obligatorio para su evaluación son las N evaluaciones parciales. Es así. Las otras no son totalmente obligatorias, no están obligados a participar en clase. Es voluntario, pero es importante que lo hagan. También la entrega de estos resúmenes, ensayos, análisis que hagan de la información temática de la semana, también son voluntarios. Y son, vamos a decir, son menos indispensables que la participación. Si la participación, cada que los ponga a hacer una actividad, pues tienen que participar. Igual pueden quedar separados ahí si están crudos el lunes. Espero que no. Y yo tomo en cuenta eso para ponderar la evaluación.
La evaluación formal se hace la hago a través del promedio de las evaluaciones parciales. Y utilizo los otros dos factores para ponderar siempre hacia arriba su evaluación global, nunca hacia abajo. Es una para aclarar lo que, la parte de la evaluación en cuanto al curso. Entonces, para que puedan ustedes, ya pasó la primera semana, puedan entregarme, enviarme por correo electrónico o entregarme en papel un documento en el que estaría su ensayo, resumen, análisis. Es libre el formato y es libre la forma de elaborarlo en cuanto al el tipo de documento, vamos a decir, académico. Porque una cosa es un ensayo, otra cosa es un resumen, otra cosa es un análisis, etcétera, etcétera. ¿Bien? Bueno, eso para retomar y mencionar lo que se me había pasado, mencionarlo, pero porque está escrito en el sitio web del curso y les dije revisaran el sitio web del curso. Para cerrar la sesión de hoy, que no es exactamente el de los recursos naturales, porque ese fue el tema de ayer. El tema de hoy es el hecho de que, dependiendo de lo que hay en los ecosistemas, sea abiótico y biótico, lo que vamos a encontrar en diferentes ecosistemas, y lo vamos a ver más adelante en diferentes lugares del agua, donde hay factores abióticos y bióticos principalmente, porque abióticos los hay aquí adentro, en el aula. Pero factores bióticos nada más nosotros. Somos un ecosistema educativo. No, eso no es un ecosistema. Podríamos hacer el CIMI, pero bueno. Sí, siento que hay profesores depredadores. Se la pasan, sí, se la pasan comiendo alumnos. Y también hay alumnos depredadores, se la pasan comiendo profesores. Eso ya fue un pésimo chiste de fin de semana. Bueno, hay diferentes lugares donde vamos a encontrar sobre todo factores bióticos en la UAM y no necesariamente son jardines. Por ejemplo, tenemos el área, la zona donde están las actividades deportivas. Están, por ejemplo, las canchas de voleibol de playa. Están las canchas de fútbol, están las canchas de básquetbol, etc. Está la pista de atletismo, está la pista de campo traviesa y están otras cosas allá donde está actividades deportivas. Más adelante, en otras de las sesiones de los miércoles, vamos a ir para allá. Yo les avisaré con tiempo para que vengan preparados. Recuerden, sombrero, machete, casi, botas matavíboras, etc. Bueno, entonces, lo que vamos a poder observar, y vamos a través de esa observación confirmar, es que hay diferentes, no todos los ecosistemas o modelos de ecosistemas son iguales. Hay algunos parecidos y otros muy diferentes. Y eso nos da lugar a ver que se comportan o evolucionan de manera distinta. O incluso cuando hay presencia humana y va a hacer uso de recursos en ese ecosistema, pues las modificaciones al ecosistema son diferentes y tienen efectos distintos en cada ecosistema. Ya les mencioné que eso lo hacemos, por ejemplo, cuando estamos en un lugar, como un jardín o en un ecosistema, y lo hacen todos los organismos. Los organismos, mencioné, modifican los ecosistemas. Los ecosistemas no son estables ni constantes. No existe el equilibrio ecológico, no como equilibrio estático, sino que los ecosistemas van cambiando con el tiempo y los organismos los van cambiando con el tiempo. Son dinámicos, son cambiantes. Podríamos, más adelante vamos a ver que sí hay una especie de equilibrio, pero es un equilibrio dinámico, como el metabolismo. Hablamos de el estado estacionario o equilibrio dinámico, que es la homeostasis. Es el estado más o menos constante en el que se encuentra un organismo sano.
De hecho, la enfermedad es una modificación de la homeostasis. Lo mismo ocurre con los ecosistemas, los cuales los organismos los modifican, pero cuando somos los humanos los que los modificamos, ya no le llamamos modificación, le llamamos alteración o perturbación. Y esas son las que producen los impactos en los ecosistemas. Algunos cambian más, algunos son más perturbables y otros son menos perturbables. Los ecosistemas evolucionan, cambian, y a veces los cambios son parcialmente cíclicos. Por ejemplo, a lo largo del año puede variar la abundancia de luz solar, la abundancia de agua líquida, y eso provocará, cuando empiece a escasear el agua, las temporadas secas, que haya incluso una disminución en la abundancia de plantas, que llevará a una disminución en la abundancia de organismos consumidores secundarios, terciarios, etcétera, de la cadena trófica. Pero, dado que las propiedades de la Tierra como planeta, su rotación, eje inclinado, traslación alrededor del Sol, que es lo que genera las estaciones, esos cambios estacionales se repiten porque la Tierra está dando vueltas repetitivamente alrededor del Sol con su eje de rotación inclinado, que es el que provoca los cambios estacionales. Y que se repiten y se repiten y se han repetido a lo largo de miles de millones de años. Ahí dirá, entonces eso quizás sea la causa de los cambios en los ecosistemas, pero si deja de llover, pero luego va a volver a llover. Empieza a escasear el agua, pero luego va a aumentar. Empieza a disminuir la temperatura, pero luego va a volver a aumentar. Se repite, se reproduce, son cíclicos. Y lo mismo serían los ecosistemas, que dependen de esos factores abióticos, como la luz solar, la abundancia de ella en verano, la escasez en invierno, la abundancia de agua en verano, la escasez en invierno. Así es, pero no en todos los ecosistemas. Muy comúnmente, pero no en todos los ecosistemas. Pues resulta que no, porque mientras que la astronomía es cíclica, en el caso de la Tierra, los ecosistemas van cambiando en una sola dirección a lo largo del tiempo. No es un fenómeno cíclico que se repite en un círculo sobre el mismo patrón, sino que sería como una espiral con una dirección, y eso lleva a que los ecosistemas de manera natural evolucionen y no se repiten. Pero esos cambios son paulatinos, son en tiempo geológico. Miles o millones o miles de millones de años para los cambios ambientales naturales en los ecosistemas. Cuando los humanos empezamos a usar los factores como recursos, empezamos entonces a perturbar los ecosistemas y empezamos a alterar esos procesos cíclicos espirales. Y en lugar de que los cambios se produzcan a lo largo de cientos o miles o millones de años, los hemos estado produciendo en los últimos al menos 200 años en el lapso de décadas, o quizá incluso ya de años, o incluso ya en periodos de tiempo más cortos. Se ven como cíclicos porque dicen que los biólogos, los ecólogos dicen que los sistemas se recuperan en ese proceso de evolución. Por eso es más o menos medio cíclico, pero en espiral. Se recuperan ellos mismos los ecosistemas. Decía en la novela de Parque Jurásico el matemático, ojo, el matemático, no el paleontólogo ni la botánica, ¿sí? Ian Malcolm se llama el personaje. Life finds a way, la vida encuentra el camino. Es un principio ecológico. Pero de eso depende de la naturaleza del ecosistema. Algunos ecosistemas se repiten o encuentran el camino más fácilmente que otros. Algunos ecosistemas, vamos a decir, entre comillas, se recuperan de las perturbaciones humanas más fácilmente que otros. Y eso depende del concepto que llamamos fragilidad del ecosistema. Curiosamente, mientras más diversa
sea la variedad biológica en los ecosistemas, más frágiles son. Porque es como hacer un tejido, un tapiz, con muchos hilos diferentes, a un tapiz o a un petate que se hace con un solo tejido. Ese es más resistente, menos frágil. Y los ecosistemas más diversos son los tropicales. Los que están fuera de los trópicos son menos diversos. Los sistemas tropicales son más frágiles. Voy a permitirme leer entonces, para cerrar la sesión de hoy, un capítulo de este libro. Carl Sagan, en español, mal traducido miles de millones, porque el título original es Billions and Billions, luego les platicaré por qué. Y es el capítulo que les puse en el CIPI. ¿Cuál era? ¿Cómo se llama? Sí, todavía está en el CIPI. El mundo que llegó por correo. ¿Qué número de capítulos? El capítulo 7. Ah, ok, gracias por eso. Capítulo 7. 14, no, ya pasé. Ahí no lo separé, se me cayó el separador. Aquí está. Capítulo 7. El mundo que llegó por correo. Me voy a saltar las epígrafes, que son frasecitas que se ponen al principio de algunos capítulos, algunos autores, y comienza. El mundo llegó por correo, con la indicación frágil. En el envoltorio había una pegatina que mostraba una copa rajada, una estampita. Lo abrí con cuidado, temiendo oír el sonido de cristales rotos o encontrar un fragmento de vidrio, pero estaba intacto. Lo tomé con las manos y lo alcé a la luz del sol. Era una esfera transparente medio llena de agua. Tenía adherido de modo apenas perceptible el número 4210. Mundo número 4210. Había pues muchos mundos como aquel. Lo deposité con cuidado en la base de lucita que lo acompañaba. Observé allí que había vida. Ramas entrecruzadas, algunas cubiertas con filamentos de algas verdes, y 6 u 8 pequeños animales, casi todos de color rosado, retosando, o así me lo parecía, entre las ramas. Había además centenares de otros seres tan abundantes en aquella agua como los peces en los océanos de la tierra. Pero se trataba de microbios, todos demasiado pequeños para distinguirlos a simple vista. Los animales rosados eran sin duda crustáceos de alguna variedad común. Llamaban la atención de inmediato porque se mostraban muy atareados. Unos pocos se habían posado en las ramas y avanzaban con sus 10 patas, agitando muchos otros apéndices. Uno consagraba toda su atención y un considerable número de extremidades a comer un filamento verde. Entre las ramas envueltas por algas como el musgo negro que cubre los árboles en Georgia y el norte de Florida, se movían otros crustáceos como si tuvieran citas urgentes a las que acudir. A veces, cuando pasaban de un entorno a otro, cambiaban de color. Uno era pálido, casi transparente, otro anaranjado y parecía mostrar un tímido sonrojo. Como es natural, en algunos aspectos diferían de nosotros. Sus esqueletos eran externos, podían respirar en el agua y, cosa sorprendente, cerca de la boca tenían una especie de ano. Se preocupaban mucho, sin embargo, de su aspecto y su limpieza, a la que se aplicaban con un par de pinzas provistas de cerdas semejantes a cepillos, y de vez en cuando algunos se restregaban a conciencia. Pero en otros aspectos saltaba a la vista que eran como nosotros. Poseían un cerebro, un corazón, sangre y ojos. El modo en que agitaban sus apéndices natatorios para impulsarse por el agua revelaba un claro propósito. Al llegar a su destino tomaban los filamentos de las algas con la precisión, la delicadeza y la diligencia de un verdadero gourmet. 2 de ellos, más osados que los demás, vagaban por el océano de aquel mundo, nadando muy poco por encima de las algas mientras observaban lánguidamente su feudo. Al cabo de poco tiempo ya podía identificar a cada individuo.
Un crustáceo comenzó a mudar y se despojó del viejo esqueleto para dejar paso a uno nuevo. Después, aquella cosa transparente similar a un sudario quedó colgada rígidamente de una rama mientras su antiguo ocupante reanudaba la actividad con un caparazón nuevo y pulido. A otro le faltaba una pata, producto de un combate de garras contra garras, quizá por el efecto de una espléndida belleza virgen. Desde ciertos ángulos, la parte superior del agua actuaba como un espejo y un crustáceo veía su propio reflejo. Sería capaz de reconocerse. Lo más probable es que viese un crustáceo más. Desde otros ángulos, el grosor del cristal curvo los agrandaba, lo que permitía distinguir cómo eran realmente. Advertí, por ejemplo, que tenían bigotes. 2 de ellos subieron a la superficie e, incapaces de romper la tensión de esta, rebotaron. Luego, enhiestos y un poco sorprendidos, imagino, se dejaron caer con suavidad hacia el fondo, entrecruzando despreocupadamente las extremidades, o sí parecía como si la hazaña fuese rutinaria y no mereciera la pena hablar de ella. Imperturbables. Me figuraba que si yo era capaz de ver claramente un crustáceo a través del cristal curvo, él también podría verme a mí, o al menos distinguir el gran disco negro de una corona parda y verde de mi ojo. En ocasiones, cuando observaba a alguno agitarse entre las algas, era como si detuviera y se volviese para mirarme. Habíamos establecido un contacto visual. Me preguntaba qué creería estar viendo. Al cabo de 1 o 2 días de permanecer sumido en mi trabajo, desperté y eché una mirada al mundo de cristal. Todos los crustáceos parecían haberse esfumado. No se me había dicho que los alimentara, les diese vitamina, les cambiara el agua o los llevase al veterinario. Todo lo que tenía que hacer era asegurarme de que no sufrían un exceso de luz ni pasaban demasiado tiempo en la oscuridad, y de que estuviese siempre a temperaturas comprendidas entre 5 y 30 grados Celsius. ¿Los habría dejado morir por desidia? De pronto vi asomar una antena por detrás de una rama y comprobé que se encontraban bien. Aun cuando solo fuesen crustáceos, yo no podía evitarme sentirme preocupado, inquieto por ellos. Si uno se hace cargo de un pequeño mundo como aquel y se ocupa de controlar a conciencia su temperatura e iluminación, entonces, sea lo que fuere lo que tuviese antes en mente, llega a interesarse por lo que hay dentro. No es mucho lo que puede hacerse. Sin embargo, si los crustáceos se enferman, no mueren. En ciertos aspectos somos mucho más poderosos que ellos, pero hacen cosas como respirar en el agua que nosotros no podemos. Uno se siente limitado, lastimosamente limitado. Incluso se pregunta si no será una crueldad tenerlos en esa prisión de cristal, pero se tranquiliza pensando que al menos ahí están a salvo de las ballenas, de las mareas negras y de las bandejas de aperitivos. Los fantasmales caparazones echados en las mudas y el infrecuente cuerpo de un crustáceo muerto no perduran por demasiado tiempo. Son comidos en parte por otros crustáceos, en parte por microorganismos invisibles que pululan en el mundo que habitan. Esto nos recuerda que estos seres no son autosuficientes. Se necesitan los unos a los otros, se cuidan mutuamente, de un modo que yo soy incapaz de hacer por ellos. Los crustáceos toman oxígeno del agua y exhalan dióxido de carbono. Las algas toman dióxido de carbono y exhalan. Los crustáceos toman oxígeno del agua y exhalan dióxido de carbono. Las algas toman dióxido de carbono del agua y exhalan oxígeno. Unos respiran los gases de desecho de los otros. Asimismo, sus residuos sólidos se reciclan entre plantas, animales y microorganismos. Los habitantes de este pequeño Edén mantienen una relación extremadamente íntima. La existencia de un camarón es mucho más tenue y precaria que la de otros seres. Las algas pueden vivir mucho más tiempo sin el camarón que éstas sin ellas. Estos pequeños crustáceos comen algas, pero las algas comen principalmente luz. Pasado un tiempo, hasta ahora ignoro por qué, los camarones empezaron a morir, uno tras otro. Y llegó por fin el momento en que solo quedó uno, mordisqueando tristemente un filamento de alga, hasta que también él murió. Un tanto sorprendido advertí que me dolía su desaparición. Supongo que en parte se debía a que había llegado a conocerlos un poco,
pero por otra parte lo sabía porque tenía un paralelismo entre su mundo y el nuestro. A diferencia de un acuario, aquel pequeño mundo era un sistema ecológico cerrado. Solo penetraba en él la luz, nada de alimentos, ni de agua, ni de nutrientes. Todo debía ser reciclado, exactamente igual que en la Tierra. En este planeta también nosotros, plantas, animales y microorganismos, somos interdependientes, respiramos y comemos los desechos de otros. Del mismo modo, la vida en nuestro mundo está impulsada por la luz. Esa luz solar que atraviesa el aire transparente es recogida por las plantas y les proporciona la energía para, combinando el dióxido de carbono y el agua, producir hidratos de carbono y otras sustancias alimenticias que a su vez constituyen la dieta de los animales. Nuestro gran mundo es muy semejante a aquel en miniatura y de hecho nos parecemos mucho al camarón. Pero existe al menos una notable distinción. A diferencia del crustáceo, el ser humano es capaz de alterar el medio ambiente. Podemos hacer con nosotros mismos lo que un propietario negligente podría hacer con los crustáceos. Si no tenemos cuidado, es posible que calentemos el planeta a través del efecto invernadero, o bien que lo enfriemos y oscurezcamos tras una guerra nuclear o el incendio masivo de los campos petrolíferos. Con la lluvia ácida, la disminución del ozono, la contaminación química, la radiactividad, la tala de los bosques tropicales y una docena más de otras agresiones al entorno, estamos empujando este pequeño mundo hacia vías apenas conocidas. Nuestra civilización pretendidamente avanzada puede estar alterando el delicado equilibrio ecológico que ha evolucionado tortuosamente a lo largo de 4.000 millones de años de existencia de la vida en la Tierra. Los crustáceos como el camarón son mucho más viejos que los hombres, los primates e incluso los mamíferos. La aparición de las algas, muy anterior a la de los animales, se remonta a 3.000 millones de años. Durante largo tiempo, todos, plantas, animales y microbios, han trabajado juntos. La disposición de los organismos en mi esfera de cristal es antigua, muchísimo más que cualquier institución cultural que conozcamos. La inclinación a cooperar es un hecho dolorosamente conseguido a través del proceso evolutivo. Los organismos que no cooperaron, que no trabajaron codo con codo, acabaron por extinguirse. La cooperación está codificada en los genes de los supervivientes. Su naturaleza es cooperar y esto constituye la clave de su supervivencia. Los seres humanos somos unos recién llegados. Estamos aquí desde hace apenas unos pocos millones de años. Nuestra presente civilización técnica cuenta tan solo unos cuantos siglos. No tenemos demasiada experiencia reciente en lo que se refiere a cooperación voluntaria entre especies. Nos hemos consagrado a tareas a corto plazo y apenas pensamos a largo plazo. No hay ninguna garantía de que seamos capaces de entender nuestro sistema ecológico planetario cerrado o de cambiar de conducta en consonancia con ese conocimiento. Nuestro planeta es indivisible. En Norteamérica respiramos el oxígeno generado en las selvas ecuatoriales brasileñas. La lluvia ácida emanada de las industrias contaminantes del Medio Oriente de Estados Unidos destruye los bosques canadienses. La reactividad de un accidente nuclear en Ucrania pone en peligro la economía y la cultura de Laponia. El carbón quemado en China eleva la temperatura en Argentina. Los clorofluorocarbonos que despide un acondicionador de aire en Terranova contribuyen al desarrollo de cáncer de piel en Nueva Zelanda. Las enfermedades se propagan rápidamente a los más remotos rincones del planeta y su erradicación requiere un esfuerzo médico global. Por último, la guerra nuclear y el impacto de un asteroide suponen un peligro no desdeñable para todos. Nos guste o no, los seres humanos estamos ligados a nuestros semejantes y a las plantas y animales de todo el mundo. Nuestras vidas están entrelazadas. Dado que no hemos sido dotados de un conocimiento instintivo sobre el modo de convertir nuestro mundo tecnificado en un ecosistema seguro y equilibrado, debemos deducir la manera de conseguirlo. Necesitamos más investigación científica y más control tecnológico. Probablemente sea un exceso de optimismo confiar en que algún gran defensor del ecosistema vaya a interferir desde el cielo para enderezar nuestros abusos ambientales. Es a nosotros a quienes corresponde hacerlo. No tendría por qué ser imposible. Las aves cuya inteligencia tendemos a subestimar
saben cómo mantener limpio su nido. Otro tanto puede decirse de los camarones, cuyo cerebro tiene el tamaño de una mota de polvo, y de las algas y de los microorganismos unicelulares. Es tiempo de que también nosotros lo sepamos. Nos vemos el lunes. Oye, ¿y sí es cierto que tenía su pecera? O sea, no fue